Bien, estamos de vuelta con ustedes en el nuevo diario AM. Vamos a conversar a continuación con el sociólogo Carlos Andújar, un hombre que tiene muchos años impartiendo docencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Vienes a hablarnos sobre aspectos, ¿verdad?, costumbres del dominicano para esta época previo a unas elecciones. Muy buenos días, bienvenido a nuestro espacio, Carlos. Bienvenido a ustedes y muchas gracias por invitarme. Carlos, ¿qué suele hacer el dominicano o cuál es la recomendación ahora en estos días previo a las elecciones, sociológicamente hablando? ¿Cómo usted puede analizar este proceso? Bueno, las elecciones tienen dos miradas, ¿no? Aquellos procesos electorales compulsivos que han caracterizado, por cierto, a través del tiempo muchos pueblos latinoamericanos, que no son nada agradables, son compulsivos, son complejos. Recordemos aquellas elecciones donde había muchos muertos, muchos enfrentamientos, hasta militares en la calle, haciendo campaña. Eso correspondía a una fase de pantalones cortos, una democracia con pantalones cortos, como le llaman a eso, que vivió muchos años ese proceso. Y las elecciones eran procesos muy traumáticos, no solamente por las confrontaciones de los partidos, sino también por la debilidad de nuestras instituciones, sobre todo la Junta Central Electoral y otros organismos del Estado responsables de que esos procesos electorales tuvieran cierta transparencia y ordenamiento. Yo creo que nosotros hemos superado, aún con muchos traumas del pasado, todavía compradera de votos, carpa, la que yo, que todo lo que se menciona que acompaña los procesos electorales, nosotros hemos tenido la obligatoriedad o la condicionalidad, como se pueda llamar eso, a que hay una secuencia de gobiernos, no solamente de partidos, sino de gobiernos. Y eso ha ido forzosamente construyendo una mentalidad más acomodada para recibir estos procesos electorales. Ya no hay el temor. Fíjense, antes de las elecciones, en aquellos tiempos, se iba a los supermercados a hacer compras, porque la gente lo que esperaba era la desgracia. Sí. Como resultado de un proceso electoral, el empantanamiento. Y a veces se daban esos procesos donde se daban los resultados y había 3 días en Bavia, y la gente en la luna, sin saber quién ganaba el proceso electoral. 3 días en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Porque hemos estado meses. Hay meses también. Sí, hay precedentes en ese sentido, en el año 78, 72. en el año 86. Exactamente. También. O sea, en periodos largos de incertidumbre. Sí. Según su experiencia como sociólogo, que un observador de la vida en sociedad de los países, ¿cuáles son los factores determinantes que han sido determinantes en ese cambio que se ha operado en el ambiente electoral de la República Dominicana? Yo pienso que el último periodo de gobierno fue largo, de 20 años, no secuenciales, pero ininterrumpidos los 20 años, pero 20 años de un partido que hegemonizó el control del Estado, agotó el modelo, explotó el modelo y se alternó el poder político en la República Dominicana. Pero pienso que en este momento la experiencia dominicana tiene lo siguiente: un candidato que se vendió y un presidente que ejecutó, que resultó ser mejor presidente que candidato. En el plano de los procesos políticos nuestros, la división del Partido de la Liberación Dominicana desmembró una de las estructuras políticas poderosas y evitó la polarización. Si usted le pasa revista a América Latina, la América Latina está dividida en dos, en todas las partes, incluyendo Panamá, que acaba de tener unas elecciones ahora. Sí. Argentina, Chile, Colombia, Brasil, todas están polarizadas. Y la polarización trae consigo
incertidumbres y conflictos de gestión de Estado, que se llama gobernanza. En este momento, si hubiera fracasado la gestión del presidente Luis Abinader, hubiéramos entrado en ese proceso. A pesar de que el PLD está dividido en dos grandes partidos, dos partidos desmembrados se empequeñecen, la fuerza política de oposición que ellos reúnen es 1/3 de la población, pero están divididos, lo que quiere decir que ese tercio se divide en dos. Y eso favoreció, pero una mala gestión de Luis Abinader hubiera creado un empantanamiento del proceso electoral del país. Un partido grande dividido y el otro con una mala gestión. ¿Qué le favoreció? Una gestión que en sentido general ha sido bien vista. Pero ciertamente los traumas vienen de la incapacidad de la clase política de nosotros. Y la manipulación y el populismo con el clientelismo tradicional que han convirtieron los procesos electorales en simple comercio de compra y venta de votos, de continuidad forzada en el ejercicio del poder político, y todo eso fue creando esas incertidumbres de las que hablábamos, que esta vez no se presenta por lo que acabo de decir. El presidente resultó ser mejor presidente que candidato. Y mejor presidente que candidato en el sentido de que como candidato nunca había ejercido una función pública. Era un hombre joven, no tenía la experiencia política que tenían otros. Entonces había pasado por un proceso electoral anterior. Sí, como candidato, pero no había ejercido ningún tipo de funciones, ni siquiera en el partido, de responsabilidad pública. Él había sido de su empresa personal y familiar, pero no como hombre público. Esa incertidumbre se vence con el ejercicio, que es lo que se llama un candidato que se opta por él en el medio de esa división que se dio, y luego un ejercicio político que lo hizo crecerse. Y eso entonces viabilizó el proceso político dominicano en esta coyuntura electoral nuestra, porque de lo contrario habría que hacer un análisis de qué hubiera pasado. En historia nunca se dice qué hubiera pasado, sino lo que pasó, pero bueno, en los análisis sí es posible hacer especulación de lo que pudo haber sido en caso de que ese ejercicio hubiera fracasado. La construcción de esos 4 años, ¿cuáles expectativas habían en un país saturado de corrupción, de desinstitucionalización? Y si se hubiera repetido ese modelo, nosotros hubiéramos estado empantanados como sociedad, porque la sociedad dominicana no resistía más el acoso a que la clase política lo había sometido hasta hace 4 años. Ya la sociedad no aguantaba más. O se modificaba, se ablandaba, se relanzaba el modelo, o nosotros íbamos a entrar en un proceso de decomposición social, sí, de una... Y se ha detenido ese proceso. ¿Entiende usted que eso ahora mismo ha alejado esa posibilidad o la ha eliminado por completo? No, eliminado. Porque aún quedan algunas insatisfacciones, yo diría que trascendentales, como en el caso de la seguridad, en el caso de ese mismo clientelismo político, de que aquí una parte del electorado está ahí para el mejor postor. O sea, hay con algunas expectativas que no se han cumplido. Yo creo que no. La clase política latinoamericana tiene 2 deudas. Una es la agenda social creciente y empantanada por falta de cumplimiento de una agenda social que tiene que ver con vivienda, salario, salud, educación, seguridad social y todo eso. Esa es la agenda social. Y la otra es la agenda política, que corresponde a la clase política dominicana. Y la clase política dominicana, como la de Latinoamérica, no logra ponerse de acuerdo en grandes temas nacionales. El tema eléctrico, el tema de algunos servicios públicos, como el transporte, por ejemplo, y una serie de soluciones, que es lo que usted dice, está en la agenda y que todavía eso no se ha resuelto. Y después, cómo se manejan las instituciones y cómo se manejan los procesos. El clientelismo yo creo que es parte del atraso político de la clase
política latinoamericana, porque se da aquí, se da fuera de aquí. Fíjense que en Panamá gana. Sí, pero hay niveles. Hay niveles, pero en Panamá gana un presidente, un candidato, que después al poco rato va a la embajada de Nicaragua a saludar al que estaba asilado para irse, que era el candidato de ese partido y que finalmente desde su condición de asilado define las elecciones de Panamá. Entonces, el clientelismo político tiene que ver con el atraso político. Juan Bosch hablaba mucho del atraso político. Nosotros somos un país politizado, pero no con educación política, que no es lo mismo. Totalmente. Claro. Y Juan Bosch hablaba de eso, porque Juan Bosch de una u otra manera fue víctima de eso. A Juan Bosch y el propio pueblo no lo entendía. Juan Bosch llevaba 3 pasos más adelante que lo que era el pensamiento de la clase social dominicana, de las clases sociales principales dominicanas. Entonces, yo pienso que ese clientelismo no es tan fácil vencerlo, porque dice, no vamos a comprar votos, no hay carpa, pero todos los partidos lo hacen. Entonces, hay que elevar la calidad de la participación política de la gente. Y los responsables de eso son los partidos políticos. Una pregunta, Carlos, de ese mismo, tú sabes que ahora que usted menciona esa diversidad de países, eso de Panamá, Chile, Colombia, ese mismo fenómeno yo lo estoy viendo en India, con Modi, con su discurso protonacionalista, como yo le llamo a él. Le iba a preguntar, Carlos, hay una participación de la juventud en la política que me llama mucho la atención, pero también veo, hay un mensaje político de galvanización política. Y el individuo, por temas de redes sociales, de marketing político, de comunicación, vota en clave personal y no en clave colectiva. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo seguirá incidiendo, haciendo un poquito de historicismo, el tema de las redes sociales y el manejo de la política, con tantas cosas delicadas, con una nota de voz de Abinader alterada con inteligencia artificial, con un Facebook en Estados Unidos que tiene la capacidad de manipular más del 68% del voto? Y ese cambio, entonces, ¿cómo se daría con un joven que vota de clave personal, súper emocional y que al mismo tiempo tiene más participación en cuanto a lo que se le ha vendido como democracia, que es, pues la gente cree que democracia es ir a votar? Y democracia es un conjunto de instituciones más complejas. Entonces, ¿cómo pudiésemos ver la política de República Dominicana a 15 años con una participación en voto, pero menguando componentes intelectuales, componentes ideológicos, desarraigo también de compromiso a los partidos, que no lo hay por el tema de la volatilidad? Sí, yo creo que esto tiene mucho que ver con el dominio del populismo en el discurso político latinoamericano y del mundo, porque el caso de la India es parte de eso también. Entonces el populismo no abraza un discurso racional, es un discurso de arrastre. Correcto. Y de lo que está de moda y de lo que no requiere mucho compromiso social. Sin embargo, a nosotros también nos ha favorecido en los últimos años que la desaparición de los 3 grandes líderes tradicionales, Juan Bosch, Peña Gómez y Balaguer, dio oportunidad a nuevos liderazgos en una sociedad que mayoritariamente es joven, y eso hizo que el joven se sintiera representado no en los discursos, sino en las edades, que no es lo mismo. Exacto. En la generación, que es un poco lo que tú planteas, es decir, que un joven se identifique con Abinader porque tiene 53 años, o con Leonel que tiene 70, cerca de 70, se ve más cerca de ya esos liderazgos viejos. Lo que yo creo que aquí no se ha actualizado mucho es el discurso. Y eso tiene que ver con lo que tú decías. El discurso no es joven, porque la juventud no la representa la edad, claro, sino las posiciones. Entonces yo creo que sí falta madurez en la escogencia por parte de estas nuevas generaciones que se apabullan alrededor de todo lo que es el tema de la página web y sí, todo, pero en la página web no hay cualificación de la información ni del discurso. Lo que hay es masificación del discurso a través de la página web. Entonces, la juventud nuestra no tiene ese grado de interés, pero yo no creo que sea un problema particularmente dominicano. Yo creo que la juventud ha perdido las utopías. Sí, claro. o las viejas utopías. Ellos tienen las nuevas generaciones tienen sus utopías, que son distintas a las anteriores, pero aquella vez había una racionalidad y una exigencia en el discurso que las nuevas generaciones no lo tienen. Quizás porque las expectativas y las utopías no son las mismas, las esperanzas que tienen las nuevas generaciones no son las mismas. Y como tú dices, yo estoy de acuerdo contigo, se dejan arrastrar por la masificación que representan
estos recursos tecnológicos, pero no hay un detenimiento a evaluar cuál es el mensaje, cuál es el contenido del mensaje, más bien. Exactamente. Entonces eso arrastra poblaciones, a veces con poca criticidad, que era lo que nosotros teníamos antes, por decirlo de alguna manera. Pero cada generación también tiene sus expectativas y sus pasiones. Un candidato, por ser joven, no debería arrastrar. Lo que debería evaluarse es el discurso, el contenido del discurso y la trayectoria de las posiciones partidarias o políticas que asume. Pero eso lo dice ya un especialista. La gente del pueblo común no desagrega el análisis de esa manera. Sencillamente le puede caer bien una persona, sí, o puede entender que este muchacho es joven, que puede representarme. Son formas de arrastre, tú ves, que se están dando. Pero yo estoy de acuerdo contigo de que falta un nivel de criticidad y de análisis en el arrastre que produce las nuevas tecnologías, sobre todo lo que tiene que ver con... Claro, y salen estos outsiders, un Nayib Bukele, un Milei. Carlos, al principio usted hablaba de esos años anteriores, donde en tiempos de campaña veíamos muchos incidentes, incluso violentos, muertos, que siempre se decía, los muertos de campaña no se pagan. ¿A qué usted entiende que a través de los años estos pleitos han ido desapareciendo y ya hoy en día prácticamente vemos cómo los simpatizantes de un partido se juntan con otros y cada quien sigue su trayecto y no pasa nada? La intensidad de las confrontaciones ha ido bajando. Entre el PRD y el Partido Reformista se presentaba la secuela de la Guerra de Abril, que dividió el país en dos. Después del 78, como bien decía el señor, la sociedad dominicana entró en otra fase, donde esa confrontación pasó a un segundo plano. Y yo pienso que lentamente y con lo tortuoso del camino se ha ido construyendo una democracia, porque nosotros hemos tenido alternabilidad, con las dificultades que se ha dado, pero hemos tenido alternabilidad. Y de los países que ha presentado una alternabilidad al poder, la República Dominicana en América Latina es una de ellas. Como tú analizas el cuadro de lo que está pasando en América Latina, por no decirte en el Caribe, que es una situación muy compleja. O el mundo también. O en el mundo, tú te das cuenta que con todos los traspiés hemos venido dando la transformación. Cuando aquí se intentó interrumpir eso, que fue en el 2020, la consecuencia la vimos, porque se intentó interrumpir el proceso. Pero ¿qué te indicó eso? Que la sociedad dominicana ya estaba a un nivel de madurez y con unas expectativas donde ya no se puede apagar la luz y tú terminar con un voto y a las 5 de la mañana amanecer con otro. Es decir, las características de los procesos electorales de los años 60 y 70 no se pueden repetir ahora porque la sociedad no lo resiste. El nivel de madurez que se tiene, independientemente de las posiciones políticas que tenga la gente, evitaría que se hagan los mismos intentos de alteración de los procesos que se hacían hace 30 años, 20 años. Ya no es posible. Y cuando se intentó, que hace 4 años de eso, la factura fue muy alta la que se pagó. Y la van a seguir pagando también. Y la van a seguir pagando. Pero eso es una advertencia para el que está y para los que vienen. Porque quiere decir que hay una exigencia, hay una expectativa de la sociedad que quien tiene que acomodarse a ella es la clase política dominicana. No la clase política dominicana manipular a la gente, sino decir, saber en qué sociedad está y qué cosas tú puedes hacer. Ya no es tan fácil arrear a la gente y pensar que todo puede pasar sin consecuencias. Entonces yo creo que eso es un ejemplo para lo que viene. El presidente quiere hacer una reforma constitucional, perfecto, pero él dice que no va a incluir la reelección. Que no la incluya. Es pecaminoso la segunda reelección. Aquí son 2 años, 2 periodos y para la casa. Eso es lo que dice la Constitución. No alterar eso y dejar eso tranquilo. Por aquí se intentó hacer, pero la sociedad dominicana ya no lo resiste. Quien tiene que sintonizar con la sociedad es la clase política dominicana, que yo creo que muchas de las prácticas están en el pasado, en todos los partidos,
que era un poco el cuestionamiento que le hacía el señor respecto a cuáles son las responsabilidades de la clase política, cuál es la agenda que hay sobre el tapete. Entonces, hay muchas prácticas que todavía se siguen reiterando, pero la sociedad ya va por otro camino. Quien tiene que pensar la sociedad es la clase política y no creer que son borregos. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. De verdad que muy interesante sus planteamientos acá en la mañana de hoy. Gracias, Carlos, de verdad. A ustedes por su invitación. Señores, el sociólogo Carlos Andújar nos ha acompañado en esta mañana. Gracias a ustedes por su sintonía. Vayan a votar bien tempranito el domingo de manera civilizada, sin alterar el orden, para contribuir con nuestra democracia. El lunes, Dios mediante. Claro que sí, desde las 6 de la mañana, 7 de la mañana, 6. El Nuevo Diario 6 estará en cobertura especial, así que les invitamos a que estén ahí sintonizándonos a través de nuestras plataformas digitales, también por el canal Ruta 66, Top Latina, Power 103, o sea que también estaremos a través de la radio. Nos vemos el lunes, Dios mediante. Pásenla bien.